si nosotros hacemos un buen diagnóstico, con seguridad que vamos a hacer un buen tratamiento. En el manejo del paciente, en el manejo inicial del paciente, ¿qué es lo que buscamos? Primero, hacer diagnóstico. Pero no vamos a buscar todas las patologías que tenga el paciente y empezar a hacer tratamiento uno por uno. En el manejo del trauma es diferente. Encontramos las patologías y lo tratamos. Porque si nosotros nos encontramos con un neumotórax hipertensivo y suponemos que ese paciente tiene un trauma estético también o un trauma abdominal, vamos a ir a buscar eso. Pero por buscar eso, el paciente se va a morir. El neumotórax hipertensivo mata. Si el paciente está hipovolémico con un trauma abdominal, pero que a la vez tiene un tórax volante, por darle más líquido al paciente, con la sospecha de la convulsión pulmonar, vamos a dejar que se muera por una hemorragia abdominal. Entonces, el diagnóstico del paciente va aparejado al tratamiento. Y en la parotomía, cuando usted tiene un paciente con trauma abdominal, porque ustedes han visto el año pasado en el cirugía 2, el abdomen o la patología abdominal han dividido en dos, abierta y cerrada. Entonces, el trauma abdominal cerrado por el techo no nos interesa el detalle. ¿Qué significa eso? Que no me interesa si el líquido que tiene el abdomen es orina, de sangre, es intestino, no me interesa. Pero me interesa que ese paciente tiene un trauma abdominal con abdomen adulto. Y ya en la parotomía encontraré qué es lo que está lesionado y lo voy a arreglar. Entonces, de eso se trata el tema, del manejo inicial del paciente que lo trabaja. Y aquí vamos a recordar otra vez el RCDE, aquí vamos a recordar el blanco y vamos a aprender qué es el ADI. ¿Qué significa amplia? Que son neumotécnicos que utilizamos mucho en el manejo inicial del paciente. Miren lo que dice el primer grado. La revisión primaria debe ser repetida frecuentemente para identificar cualquier deterioro que ponga en riesgo la vida del paciente. Puede que cuando usted lo vea al paciente y le pregunte, señor, ¿qué le pasó? Le responde bien. Dice el paciente, está bien. Y sigue avanzando. Pero cuando se da cuenta que el paciente ya está en paz. Por eso usted le dice, a saber, y antes de pasar a hacer gravedad. A eso es la reevaluación. Reevaluación continua. Evaluación continua, la carrera. Así también el paciente requiere de evaluación continua. Porque ese paciente en principio puede ser totalmente clínico, con endoscopia periférica que lo estabilizó, pero más adelante puede requerir una intervención continua. Por eso que el examen del paciente en emergencia, lo ideal es que lo reevalúe el mismo profesional. Porque usted va a saber cómo llegó y cómo está evolucionando. Siempre uno se trata de objetivos en la vida. Anoche, un grupo de amigos, colegas de ustedes, un ciclo, un objetivo.
preparamos para el internado. Ginecología, medicina interna y cirugía. Todas las especialidades tienen sus rotaciones. Cuando vayan al INECO van a rotar con un lugar que se llama alto riesgo tétrico. En medicina interna van a rotar por cardiología, van a rotar por uronefro, porque van a aprender a hacer diálisis. En interna van a hacer diálisis. En cirugía van a rotar por traumatología, por anestesia, por cirugía plástica y emergencia, que es lo que va a hacer. Porque en emergencia van a haber infinidad de todo. Entonces preparémonos para eso. Los objetivos de la manejo inicial del paciente son muchos, pero ¿cuál es lo más importante? Evaluar, reevaluar y tratar. Eso queremos. Saber reconocer la patología y la premisa del manejo del paciente con trauma es no hacer más daño que el que ya tiene. Y en eso estamos incluidos nosotros. No tenemos que contagiarnos. Por eso que el equipo de emergencia tiene que estar con las vacunas que ya han empezado. Con la vacuna de la fiebre amarilla. La red de tiempo son 6 meses. Entonces hay que protegerse. Y cuando llegue un paciente de emergencia, no dejar de agarrar con sus manos cerradas. No se olviden que bioseguridad es protección. Si no le queremos hacer más daño al paciente, pero tampoco nos hagamos daño a nosotros y llevemos ese desastre a nuestra familia. Entonces son objetivos que tienen el sistema. Identificar, tratar, compensarlo y pasarlo al lugar de cuidado definitivo. A todo eso es lo que se llama manejo inicial del paciente. El tratamiento de los pacientes requiere todo eso que hemos hablado, por eso es lo que se llama manejo inicial o evaluación inicial. ¿Y qué comprende ese manejo, esa inicial del paciente? La preparación, el triaje, es importantísimo de manera paciente que vamos a triaje. Revisión primaria, ABCDE, reanimación. No significa reanimación cardiopulmonar solamente, sino la reanimación con fluidos. La reanimación con elementos fórmicos, rojo, paquete globular, plaqueta, concentrado, anexos a la revisión primaria y diagnóstica. ¿Qué significa anexos? ¿Qué exámenes vamos a hacer para ese paciente que hemos revisado primariamente? Así como la historia clínica que hemos aprendido a hacer. Decimos, con el diagnóstico presuntivo de solicitado un examen complementario, la historia clínica. Y bueno, hacemos la evaluación inicial del laboratorio para confirmar o descartar la probable patología que el paciente tiene. Una vez que usted lo evaluó, diagnosticó y trató las lesiones que tomen en riesgo la vida del paciente y la capacidad de su hospital no es para ese paciente, dice considerar la necesidad de trasladar al paciente o de ayudar al paciente.
Y ahí nos vamos a acordar otra vez de las 3 D del manejo del paciente: etiquetar, estabilizar y evacuar. ¿Qué dijimos que era etiquetar? Ponerle el color rojo, amarillo, verde o negro. Rojo, aquel paciente que si usted no lo atiende rápido se muere. ¿Cuál? El motor masivo, el motor reflexivo, tratamiento cardíaco y la otra psicopatología más. Ese es el diagnóstico. En esto de por eso hablamos de rojo, amarillo, verde, negro, podemos encontrar el paciente con traumas múltiples, y le ponemos color a todos los pacientes. Rojo, aquel que se puede salvar si lo atiende bien y rápido. Amarillo, aquel que tiene tiempo para pedir exámenes complementarios. Verde, aquel paciente que está confundido, policontuso, que no pone en riesgo su vida. Aquel que está golpeado y está grito, el que más grita porque está asustado. Y negro, que aquel que está muerto o no tiene ninguna posibilidad de vivir. A ese paciente negro, por más que ustedes lo vean con los ojitos abiertos, parpadeando, si está con la mano encefálica afuera, se va a morir. Aquel paciente que tiene un trauma de tórax, construcción pulmonar, construcción miocárdica, con un tórax abierto, se va a morir. Si usted se pone a atender a ese, se va a morir ese y se va a morir aquel paciente que está con un motor reflexivo, que podría haberse salvado. Entonces son prioridades que usted tiene que ver en la revisión secundaria, es una revisión de la cabeza hasta los pies, incluido constante, rectal o vaginal. En esta revisión secundaria, que vamos a ver más adelante, no se puede empezar la evaluación secundaria si usted no completó la revisión primaria. Eso significa que no estabilizó los pacientes en patología y encontrar la revisión primaria. No va a dejar un paciente con el motor, aunque sea simple, para ir a revisar la cabeza. Entonces tratemos primero la revisión primaria completamente y después vamos a la revisión secundaria. Por eso habla de la historia clínica completa del paciente. Y aquí también hay anexos, examen complementario, monitoreo continuo posterior a la reanimación. El mejor método para evaluar que el tratamiento que hemos hecho es bueno es que ese paciente recupere su función. Que mejore su presión si estaba hipotenso. Que mejore la cantidad de orina si estaba dormido. Que el color de la piel mejore si estaba apático. No necesitamos exámenes para ver la evolución y el tratamiento o la forma como hemos tratado al paciente. Eso es clínico, eso es unidad. Y finalmente, los cuidados definitivos. ¿Dónde va a ir el paciente? ¿Va a ir a terapia intensiva? ¿Va a ir a quirófano? ¿Se va a quedar en la observación? ¿Se va a derivar al paciente? Porque mi hospital no está capacitada para tener ese paciente. A eso se refiere cuidado definitivos. Volvemos a la primera. La revisión primaria y secundaria se debe hacer permanentemente. Y eso nos enseña el APDS. Capacitación significa APDS. Soporte de apoyo y estar en trabajo. Y para hacer eso, hay que capacitar.
enfermos del niño internado van a tener un tiempito de desocupados y lo que se quede en mi país hagan el curso de APDS. ¿Dónde te van a dar trabajo en el interior? Te van a dar algo en eso. Te van a llamar para llevar una ambulancia. Y si no saben tomar ni idea que te van a llevar una ambulancia. Entonces, hagamos el curso de APDS para manejar al paciente de la práctica. Y de cualquier práctica te van a pedir APDS. Y por eso nuestra próxima clase de práctica va a ser vinculación. Entonces, capacitémonos. Eso es lo que nos va a dar. Preparación. ¿Cómo me preparo yo para las cosas? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? La preparación para la atención del paciente lesionado se realiza en dos escenarios. Primero, en la fase prehospitalaria y en la fase hospitalaria o intrahospitalaria. ¿Qué es la prehospitalaria? El lugar donde se accede al paciente. ¿Qué es prehospitalaria? El centro médico donde está el paciente. Y la fase hospitalaria se refiere a lo que usted tiene que hacer dentro del hospital donde yo estoy paciente. La prehospitalaria se refiere a la coordinación. No veo cosas, chicos, que te aparezca una ambulancia en la puerta de tu emergencia y si no usted sabe qué otro estoy trayendo de algo, lo que sea, un paciente en esa condición accidentado, con un teco, y usted no está preparado. Lo va a hacer hospitalario. Uno está preparado para recibir esa paciente. Tengo que saber qué tipo de paciente me están trayendo. De repente yo no tengo la especialista para ese paciente. Entonces es fundamental la preparación, la comunicación fluida y directa. Ustedes van a ir a la provincia. De repente su internado va a empezar con la provincia. Si ese doctor de tu provincia está ya más de 20 años, algunos van a revisar. Y díganle, doctor, tenemos que avisar que vaya en casa. Y el médico receptor, que tiene más experiencia, le dirá, ¿sabes qué? Preocuparse de la vía aérea, ponerle los días periféricos, y lo van a mandar. Lo van a mandar con una mariposita. Paciente accidentado, ni siquiera puede certificar. Por eso ahora me lo dice. Pero hospitalaria y hospitalaria, ahorita. Si a usted le avisa que va a tener un paciente enfermado, incluso le avisa al laboratorio y está pendiente de un paciente enfermado y tenía que ir a sacar una radiografía portátil y no te va a tener un paciente grave. Usted tiene que preparar para recibir ese paciente. La fase prehospitalaria. Todos podemos tener un momento o atender en un momento no creo que todos lo llevamos a una cuadra de la plaza. Algunos somos de provincia. Y uno llega a cumplir de cultura, de medicina, cada vez un paciente. Entonces, esta fase es la que vamos a hacer. ¿Cómo lo voy a ver? Las tres es igual que para hacer diagnóstico de cirugía, topográfica, anatómica y sintomática, las tres lo tienen que hacer. Una coordinación adecuada va a tener como resultado un paciente recuperado.
El responsable y el director o el jefe médico de eso. Ellos van a ver por internet pegar la ambulancia si no se puede y asustar. Pero ustedes tienen que hablar con el doctor. No se hace eso, no se daría. Yo recuerdo un caso de Montero, en una ciudad. Pero, a ver, los médicos ustedes ahora pueden dormir un poco. Cuando sea médico y estén trabajando en una provincia, no van a dormir. Se acabó el sueño. Pero te queda un sueño, el sueño es el bueno. Ese sueño hay que seguir. Pero un paciente traumatizado. Y el interno estaba todo un llamo, doctora, diga la vida del sentado. Decirle a la familia que no hay campo. Subir a la ambulancia y montar la senda. Al rato llama el doctor. Se va la encomienda. Hablemos y hablemos. Y el paciente dijo, ¿y sabe quién era? El hijo de un ministro. No porque sea ministro, es una persona. Si usted está haciendo turno, olvídese de lo a ti no lo va a tener. Y otro caso, que pareciera un cuento, que sea un motivo. Debemos guiar para tengo una herida por una en abdomen. Y lo llaman al turno para que venga a ver. Y dice, hágame todo el examen, y ya va. Así me resolvió, lo llamaron de la central. Familiar, médico, que estaba en turno. Entonces, olvidémonos del sueño de cáncer. Bueno, es una sonda fónica y de la panómica. Pero vean a los pacientes, es importantísima la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en la fase hospitalaria? ¿Qué puede decirle el médico que va a recibir al paciente al médico remitente? Tenía que hacer énfasis en el mantenimiento de la vía aérea, en el control de las hemorragias externas, infección, nada de torniquete, no sirve. Y el traslado inmediato al sitio más cercano, fíjense lo que dice, inapropiado. O sea, hay que mandarlo al hospital que reúna las condiciones para atender ese tipo de pacientes. Que tenga los especialistas para atender que no prepara. Que tenga alerta que va a llegar un paciente. O sea, el neurocirujano no se va a llegar un paciente que está prehijo. Entonces el paciente neuro va a decir, o sea, la cosa está preparada. La comunicación es importante. No todos los pacientes que tengan permeabilidad de la vía aérea puede que la vía aérea superior o el espacio muerto anatómico tenga, pero el espacio muerto fisiológico que tenga una confusión pulmonar. Entonces, por eso es que el ABCDE es la fase hospitalaria es la fase donde el paciente llega y la gente que lo va a recibir está preparada. Que estén collares, que estén los tubos para incubar, que los barrimentos estén bien, que los suelos estén calentados, para dependiendo de qué tipo de paciente van a recibir. Entonces, para eso es la comunicación.
decía que eso incluido los equipos auxiliares, laboratorio y rayos X. Y también decía que no hagamos más daño que ya no hagamos daño nosotros, por eso que tenemos que tener cuidado con los problemas de contaminación por fluidos. Los pinchadores, mientras más apurado donde está, se pinchan. Y no sabe qué es lo que tenemos, puede VIH. Y cuando usted tenga VIH, ¿qué va a hacer la manita? Va a decir. No va a decir que Miraje es la selección del paciente depende de la gravedad de su cuadro, no aquel que llega primero, ni aquel que viene. Yo llegué primero porque tengo un muñeco que me molesta. La emergencia, no lo da el médico, lo da el paciente. Puede que su muñeco sea una emergencia para él, pero luego va a ser fatal. Y lo peor es que llega a las 3 de la mañana para ver un muñeco. Pero la emergencia no da el paciente. Si está a las 3 de la mañana, que a las 3 de la mañana lo tiene. Pero el paciente, cuando ya que habla por el trauma, es la selección dependiendo del grado de su. Volvemos a recordar lo que acabamos de decir. Rojo, amarillo, verde, negro. Ahora mismo primero. Aquel que requiera menos tiempo, menos material y que se sabe. Neumotor hipertensivo rápido. Hipersomolidad, abolición de motor, tratamiento para resolver. Se acabó. Ya lo sabemos. No necesitamos muchas cosas. Ahora, los pacientes con VIH son los categorías. Y en esa categorización habrá múltiples dependiendo cuánto de gravedad tengan estos pacientes. Incidentes con múltiples víctimas. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Se define cuando el número de pacientes y la gravedad que tiene no exceden la capacidad instalada en el centro. Me llegan 5 pacientes accidentados y tengo la capacidad, mi personal está capacitado para atender eso. No me preocupo por buscar dónde derivarlo, sino la tiempo a todos, si tengo esa capacidad. ¿Y a quién le voy a tener primero? Que es lo que se sabe. Un paciente con un tratamiento cerebral, un paciente grave, pero no se lo sabe. Por eso dicen, que blanco es blanco, que negro se va a seguir. Eventos masivos de vida. El número de pacientes y la gravedad de sus lesiones excede la capacidad. Y bueno, hacemos el tratamiento de los pacientes más graves o más problemas. Usted puede llevar pacientes, aunque sea en avión, un paciente con un motor hipertensivo, le están soplando la vagina y lo manda así pinchado. Va a llegar bien, un seguro. Si es un paciente con un problema abierto y ve que sopla por él, también lo debe hacer. Hagan una gasita terminada, sellan 3 bordes y le dejan uno libre. El paciente después de viajar así, aunque sea en avión, porque cada que el paciente inspire, esa gasa, ese borde libre, no entra aire, pero cuando expire se va levantando. Entonces sale aire, pero puede entrar. No hay un riesgo de que el paciente en el curso del viaje haga una parte de cosas. Un mayor detalle de eso vamos a hablar cuando hablemos de trauma. Revisión primaria.
ver cómo hacer para tratar la iglesia. Eso es la revisión. Claro, deben hacer la revisión final. Y está en base a B, C, D. Y a ver, y la vía aérea tiene una familia que controla la columna cervical. Respiración, ventilación, por eso les decía que no todo aquel paciente que tenga vía aérea permeable va a tener una buena respiración. Porque puede ser que ve que vaya a una respiración. O sea que el paciente tenga una confusión pulmonar. Circulación y control de hemorragia externa. Y cuando me dice C, circulación, colocarle la vía, saca muestra para hacer que lo estén utilizando 2 veces. Antes de poner el suero, le pongo su brazo y toma muestra para el laboratorio. En el laboratorio no necesita hacer un hemograma. Hágale un hematocrito, hemoglobina y glucosamina. ¿Y cuándo sale eso? No hemograma, no la hora. Lo que se tenga que hacer más rápido. Déficit neurológico. En la revisión primaria, el API. ¿Qué es API? A, alerta. B, respuesta a los estímulos verbales. Debe pedir que el paciente responda. D, respuesta a los estímulos dolorosos. Y paciente impulsivo. Este es el mini examen neurológico de la revisión primaria. Ahora, incluso en la revisión primaria están pidiendo que yo haga la pero podemos nosotros utilizar el ARDI en la revisión. Y por último, exposición. Significa permitirlo al paciente no sacarle la ropa, sino colocarla. No importa que sea dominguero, se lo corta. Porque en eso de moverle el brazo, hacer una manga, la otra manga, pues ya lo completaron los ejercicios que tenemos. Entonces, bueno, no hay que cortarlo. Pero, cuando usted ha hecho advertido al paciente, lo revisó y incluido los tactos, hazlo. Porque así, como el paciente ha diagnóstico de la angustia, la dependencia, el frío, el paciente va a entrar en hipotensión. Va a ser hipotermia. Los pacientes con hipotermia entran en sueño. Una vasoconstricción, hipoperfusión cerebral, edema cerebral, trastorno sideral. Entonces hay que tratar. Hemos dicho muchas veces ya. Que vaya bien. La borramos a la lista. Ya hemos dicho muchas veces cómo evaluamos preguntándoles. Diciéndole qué le pasó. Entonces hacemos la revisión primaria en la observación, solamente preguntando el ABC lo hacemos con una sola pregunta. Aunque no se ya cada vez más fría.
el espacio muerto fisiológico. Pacientes con traumas cardiocefalicos, el riesgo más grande que tienen es la recuperación. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de la vía aérea superior también. Y cuando uno habla de sonda, en el manejo de sonda en pacientes con traumas, siempre hay que tener dos sondas, nasogástrica y sonda porta. Siempre van aparejadas. Así como cuando decimos vía, siempre pensamos en dos vías, vía aérea y vía periférica. Porque para empezar el tratamiento no podemos hacerlo si no tiene una vía periférica. Y lógicamente la administración no sube. La hipoxia hemos dicho que es una de las principales causas de edema cerebral. Y el paciente hipóxico con edema vomita, puede haber vómito a la recuperación. Entonces por eso manejamos solo. Todos los pacientes son importantes, todos los pacientes son especiales en el manejo del trabajo. Pero hay ciertos grupos que sí merecen mayor atención. Los niños, los ancianos, los obesos, los embarazados y los atletas que no creen. Todo esto, todo tiene algo diferente en cuanto a los cambios anatómicos y fisiológicos, pero la atención de estos pacientes será misma. Una embarazada puede tener neumotórax, un niño puede tener neumotórax, aunque no tenga fractura de costilla. No se olviden que la costilla del niño es, por eso que menos fractura de costilla en los niños que los ancianos. Entonces, los atletas, ¿qué pasa con los atletas? Los atletas siempre son braquiales y son hipotensos. Y eso nos puede confundir a nosotros en el momento del manejo del paciente. Porque podemos pensar que ese paciente no es grave, porque sabemos que los atletas manejan esos parámetros. Y sin embargo, en un poco tiempo se deteriora. No se olviden ustedes de su patología, el fenómeno de adaptación de Hansen. Entonces el organismo echa mano de lo que tiene para compensar lo que le está faltando. Pero llega un momento que se agota. Y ahí viene signos y síntomas mayores. En los ancianos, muchos cambios anatómicos y fisiológicos. Reciben medicamentos de todo tipo, hasta se llenan con tantos medicamentos. Entonces, el manejo es diferente. Tienen la misma patología, pero el manejo es diferente. Tienen enfermedades que tal vez no están las causas para que lo provoque a veces sea eso. Pacientes diabéticos, pacientes cardiópatas, los obesos. Es tan difícil hasta individual el paciente obeso. Difícil y que el grupo, porque no hace falsa guía. Poner un tubo a veces no cree que está en calidad torácica y sin embargo sigue impedido sobre el vaso cutáneo. Entonces, es la relación fisiológica que tiene el paciente que uno tiene mucho cuidado al momento de la evaluación. Los atletas, lo que me decían. Entonces, desde ahora, estamos en la cabeza que todos podemos tener enfermedades traumáticas, pero no todos tenemos cambios anatómicos y fisiológicos. Y eso no va a dar.
la paciente embarazada, por ejemplo. Pero va a sacar una radiografía de PET de una paciente embarazada. Si el embarazo está antes de las 21 semanas, está en la etapa de crecimiento del niño. Y es la etapa donde más teratogénesis se puede presentar por irradiación o por medicamento. Pasa a las 30 semanas, ya no hay riesgo, porque el niño pasa a otra etapa, que es primero el desarrollo, la segunda etapa de crecimiento. Entonces, en la etapa de crecimiento falta un poco. Pero siempre poniéndole un matiz de como protector. En el caso de una radiografía de pelvis, y va a ver que existe una vía para la implementación del pubis. Pero eso es fisiológico. El pubis, la sínfisis, tiene entre 4 milímetros de distancia. Pero el embarazo puede llegar a ser que pareciera una vía. Es nivel fisiológico por el distanciamiento de la pelvis. La articulación del curso femoral se disocia un poco. Entonces son cambios fisiológicos. Entonces, son un varón, son una mujer, veamos qué alteraciones podemos encontrar para confirmar o descartar que sea una lesión un trauma previo. Miren, mantenimiento de la vía aérea con control de la columna. Mientras usted no haya hecho el examen completo, el examen complementario, no está descartada una lesión de columna. No nos olvidemos que en columna hay traumas raquídeos, hay traumas medulares, hay traumas auriculares. Entonces, tenemos que cuidar siempre la columna cervical. Pero cuando hagamos la evaluación de la columna, tratemos de no hiperextender demasiado el cuello. El collar cervical siguiente protege, sobre todo el collar de nervas, que tiene apoyo meconiano y apoyo en la parte posterior. Ese te inmoviliza movimiento antero-posterior, pero no lateral. Entonces manejemos adecuadamente la columna. Pongamos el inmovilizador, incluso usted puede poner una bolsita de arena para el lado del cuello, si quiere. El manejo de la vía aérea del paciente pediátrico requiere el conocimiento de las características anatómicas. No se olviden que los niños necesitan la glucosa. Y la primera causa de obstrucción de la vía aérea entonces en los niños va a ser la vena. O sea, hay que ya despejar la vía aérea. La cánula de Mayo hay que ponerlo con la curvatura directo para abajo y no para arriba, por el riesgo de lesionar a la blanca. Entonces los riesgos de hemorragia en niños son gigantes. Por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo de su vida. Miren lo que dice. Se debe poner una lesión de la columna cervical en paciente con trauma multisistémico cerrado o traumatizado, especialmente en aquellos con nivel de alteración de la conciencia. Traumatismo cerrado por encima de la cara. Pero no nos olvidemos, obviamente, que existen otras causas para alteración del estado de conciencia. Efecto de ciertas medidas alcohólicas, por ejemplo. Hay pacientes que beben como abogados, ¿no? No beben como abogados hasta perder el juicio.
Entonces, aquí pueden hacer paro respiratorio. Pacientes bajo efectos de pacientes, intoxicaciones de cualquier tipo, pueden hacer tipo de operación. Pero aquel paciente que llegó inventado o malentoso, nunca van a poner en historia clínica ebrio, en caso de ebriedad, van a meter todo. Pero que pongan pacientes con halitosis alcohólica, sí es válido. Porque usted está diciendo que huele a alcohol, pero no sabe cuál grado de alcohol tiene. Eso lo va a determinar el laboratorio de la situación de la. Nunca se debe poner en historia clínica estado de ebriedad. Después te van a llamar a vos el químico y todo eso. No se olviden que los accidentes generalmente van a acompañar mucho de alcohol. Entonces, ponen halitosis alcohólica, significa aliento raro. Pero no nos confiemos de decir que ese paciente que estaba bajo efecto de alcohol, la causa de su coma sea eso. Puede que no sea. Puede ser que el paciente realmente tenga un trauma cerebral. Entonces, si está comprometida la vía aérea de ese paciente, así esté bajo efecto de bebida alcohólica, ¿qué va a pasar? Después de 4 segundos lo va a descansar y lo van a extubar y va a ser una maravilla el efecto de bebida alcohólica. Pero si no lo hacen y vomitan sobre las mentiras, se muy bien. Y yo lo hago. Entonces, efectos de bebidas alcohólicas, manejémoslo como si fuera un paciente curado. Muchas veces nos han llegado, pero bien, pacientes de provincia con halitosis alcohólica intubados. Llegaban al hospital después de horas despertaban los niños. Pero bien, lo cuidaron bien, le protegieron su vida de vida. Tengamos mucho cuidado con eso. Inmovilización para la columna. Lo primero que nos muestran es la mano, la cabeza en posición neutral. Respiración y ventilación. Otra vez, permeabilidad de la vía aérea. La ventilación, para que sea efectiva, que sea buena, que sea eficiente, tiene que tener esto: adecuada función de los pulmones, contusión. O sea que el espacio muerto fisiológico que tiene que tener la pared torácica en buen estado. Un paciente con un colon volante no es un paciente con buena cavidad torácica. Y 3, integridad del diafragma. No olvidemos que el diafragma nos da el 80% de la populación. Paciente con trauma torácico-medular cervical, alterado su diafragma. Y ese paciente está intubado. Se le queda sin traqueotomía y se queda así y se muere por problema respiratorio o por sepsis cuando hace una escala de eco. Para examinar al paciente hay que repetir, hay que examinar el tórax, el cuello. ¿Por qué? Porque si tenemos ante un paciente un solo hipovolémico, no va a poder haber hipotensión yugular. Aunque tenga neumotor hipertensivo. Si hay un neumotor hipertensivo y una triada de neumotora es la inhabilitación yugular, si el paciente está hipotenso, hipovolémico, no hay que ingresarlo. Entonces busquemos las otras dos causas o los otros 2 signos de neumotor hipertensivo.
Vamos a ver el cuello, si está desviada la placa. Si la placa está desviada, estamos con todo el paciente con un motor. Si al tocar el cuello hay recuperación, verificemos que es un motor radial. Entonces tenemos que descubrir. Si el paciente era cuando la conciencia con problemas respiratorios, pues usemos el mes. Miro, escucho, sigo. Y no va a dar más tranquilidad. Para el manejo de eso. ¿Cuáles son las lesiones que afectan esto? Neumotora, atención hipertensiva, tora inestable, tora volante. Cuando usted tiene un paciente con tora volante, la primera sospecha que tiene que tener es la contusión. Y si hay contusión pulmonar, tengamos mucho cuidado en la administración del líquido, porque lo vamos a encharcar. No va a morir por el trauma, pero va a morir por una edema aguda pulmonar. Todo paciente con un tora volante, la sospecha es la contusión. ¿Cómo lo descartamos? Con una tomografía. La tomografía de tórax nos permite evaluar el grado de compromiso del parénquima o neumotórax abierto o soplando. Los principales problemas respiratorios que nosotros tenemos que tener en cuenta son el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y la hemorragia externa o interna. Volumen sanguíneo y gasto cardíaco. La hemorragia es la principal causa de muerte prevenible en el paciente con tórax. Porque si identificamos que el paciente con un solo hipovolémico, por ejemplo, tenemos que tratar. Por eso se dice que la mejor forma de identificar un solo hipovolémico es reconocer que existe eso, que el paciente está en hipovolémico. Y el segundo paso es tratar la causa. No es ponerle vía y pasarle sangre. Es como si echaran agua a su maceta de leche que está rota de la sangre. Se va a seguir saliendo. Entonces el paciente va a seguir con su problema. Va a seguir eso. Por eso es saber identificar que está presente eso. Y segundo, tratar la causa. O identificar la causa. Es fácil reconocer pulso, frecuencia del pulso, el color de la piel, para poder saber el peso, el estado de conciencia. Un paciente con alteración del estado de conciencia, sin antecedente de trauma transnacional, ¿por qué no la causa? Generalmente el hemorragia. ¿Y dónde está esa hemorragia? Ahora, abdomen, retroperitoneo, pene o fractura del hueso plano. Fractura del fémur, se pierde hasta 1,5 litros por cada fractura, por cada fémur. Tiene un trauma del pene, se puede examinar el paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta dónde se pierde o dónde se aloja la sangre. Entonces, el nivel de conciencia, una de las causas es la hipovolemia. El color de la piel rosada en la cara, en extremidades, rara vez en riesgo. Pero, piel pálida, rosa, ceniza, significa hipovolemia. Ya chicos, que es fácil hacer bien noticia. Es cuestión de raciocinio.
que pensar en la patología. Hay que pensar en la patología. Ninguna patología, absolutamente ninguna, se puede hacer diagnóstico si usted no tiene ese principio, o ese órgano, o esa estructura racional. Si el paciente viene con dolor en fósforo y llega a derecha, usted no sabe que el apéndice está ahí, no lo vaya a ver. Si usted no sabe que el infarto va a acompañar al dolor de borde militar de la mano, no lo va a hacer. Puede pensar en una convulsión nerviosa a nivel cervical. Entonces hay que pensar en la patología cervical. Igual que hay que pensar que por debajito del cojotio derecho está el hígado y que hay hematoma o equimos en esa zona, es el riesgo de lesión total. Por eso tenemos que pensar en eso. El pulso, ¿qué no? La nemotecnia del pulso, frecuencia, pero más frecuencia, regularidad de intensidad. Con esas tres cosas sabemos que el pulso está bien. Ya lo demás es para la medicina interna. Frecuencia, regularidad, intensidad, tensión o dureza, amplitud, que la estabilidad, intensidad, son las palabras del pulso. Pulso, filiforme, o sea, débil, hasta que no se demuestre lo contrario, es pobre. Por eso que salimos aquí, que sale pobre. Me gustó mucho ayer. Los cirujanos del hospital me dijeron, no porque usted vos aquí, te voy a decir esto, existe una gran diferencia entre los internos del departamento de la Universidad de la Garganta y de la privada. Me quedé contento, porque quiere decir que a pesar de la deficiencia que tenemos, estamos saliendo bien. Entonces no quiero que baje eso, que al contrario suba y no le tengan miedo a los hospitales donde vayan. Ustedes están capacitados para hacerlo. Creo que la única universidad donde más es el tema de eso es la materia. Durante todo el año. Nosotros pasan algunos temas sobre. Entonces no hay miedo de ir a cualquier hospital, donde sea que vaya. Y cuando empecemos a ver imágenes, se van a sentir mejor. Cuando hablamos de hemorragia, siempre hablamos de hemorragia externa y interna. La hemorragia externa es fácil de preparar solo con compresión. Los torniquetes no son buenos porque pueden terminar en una necrosis isquémica del borde. ¿Cuál debió ver ustedes en traumatología? Ahora escuchar ese término en traumatología. Le ponen el torniquete que está sangrando y después quedan así. Mar de pantera. Es y los nervios, los dedos que terminan. Eso se llama doloroso, por supuesto. La necrosis isquémica del borde. Tratar de hacer hemostasia con pinzas en un lecho que está sangrando es demasiado peligroso. Meter una pinza para golpear al azar por el vaso, no, porque vamos a lesionar. Si lo que sangraba de una vez, vamos a lesionar la arteria o vamos a lesionar el nervio. Entonces, compresión es lo mejor. Ahora, si hablamos de hemorragia interna, ¿dónde está? En el abdomen, se llama la sangre en el abdomen. También. El intento peritoneo,
principal, la otra, casi una galería de 4 grados, 750 días. Están las demás, que son hasta el frente, está la por eso que cuando uno hace una laparoscopía, hace lo que se llama la semiología del abdomen abierto. ¿Qué significa? Que hay, mira qué órgano está presionado, toca si la parte superior del hígado está contenido y ve hacia atrás. El retroperitoneo tiene un hematoma y hay que ver ese hematoma retroperitoneo si es pulsátil o es expansivo. ¿Qué significa pulsátil? Que coincide con la frecuencia cardíaca. Es expansivo, pero ve y va creciendo. Si va creciendo y coincide con la frecuencia cardíaca, significa que es una técnica importante. Entonces va a tener que abrir el retroperitoneo y buscar la solución. A ver, vamos a ver si se acuerdan. ¿Cómo está clasificado el retroperitoneo? ¿Cuántas zonas tiene el retroperitoneo? El día 12, el día 12. No vinieron a esa clase. El doctor no vino, pero por avanzar. 3 zonas hay en el retroperitoneo. Zona 1 o central, zona 2 o de los flancos y la zona 3, la hipogástrica. ¿Cuál es más peligrosa? La zona 1 es peligrosísima porque está la aorta. La zona 2, por eso decimos zona 2 derecha, zona 2 izquierda, porque es de los flancos. Y la zona 3, la hipogástrica, es sangradora. Porque ahí confluyen los vasos. Ahora me senté el inferior con sus ramas. Están las pulentas. Están las hipogástricas. Y están las pulmonares. Por eso es cuando usted recibe un paciente con una herida penetrante por el glúteo y es tangencial entrada, tiene mucho cuidado con las lesiones de órganos pélvicos, útero, vejiga, pero tengan mucho cuidado con las lesiones patas. Entonces, ustedes van a escuchar decir que si es una laparotomía, un paciente con trauma abdominal y la zona 2 derecha tenía una toma de pasión, se van a pensar que ese paciente tiene una lesión vascular. Esos son los sitios de sangrado. Retroperitoneo, tórax, abdomen, pélvico, hueso craneal. Cuando el paciente llegue hipotenso y no hay una fractura o una hemorragia externa, empecemos a buscar los sitios donde se arroja la sangre y son esta patología el retroperitoneo si es expansivo, ¿cómo lo vamos a diagnosticar sin abrirlo? Una tomografía. Vamos a ver si hay una toma de retroperitoneo. Pero generalmente el diagnóstico de la hemorragia retroperitonal uno va a hacer laboratorio. Igual que el diagnóstico de los diverticulos de México. No existe un método de diagnóstico, una tomografía, una radiografía, no existe. Salvo que usted le dé algún líquido de contraste, un líquido
Liposoluble, ¿qué dijimos que se llamaba? Yo. ¿Qué se llamaba? Hagamos la receta de un importante liposoluble. Urografina, sopamirón, algo así, pero no existe un método especial para decir, hacer una ecografía o una ecografía. Pero anatómicamente no se puede llegar las heridas penetrantes jugulares, por ejemplo, con el diálogo, son susceptibles de desarrollo. Pero también son susceptibles de pánico. No se olviden que por ahí detrás, en el ligamento de toda la estómago, por lo que se llamaba, se llama el ligamento de toda la estómago. A ver, la tienen por aquí. Se llama el gastrocólico. Si va del estómago al colon, ¿qué color que vaya a dar con el garete? Negro. Y ahí, cuando se abre el ligamento gastrocólico, hay una cavidad que la trae cavidad cerebral. ¿Y qué órgano hay ahí? Entonces, cuando tengamos una herida penetrante en el gastro, pensemos que ese paciente pueda tener razón de páncreas. ¿Y cómo vamos a saber? Pidiéndole la boca. ¿Qué le vamos a pedir? Bien, de estas lesiones, como les explico, algunos solamente con las técnicas para recordar. Pero cuando tengamos lesiones de hueso por pelvis, tengamos en cuenta que hay que ponerle antitrombóticos. Y el paciente puede hacer un tromboembolismo graso. Se olvida que los huesos de la pelvis son esponjosos. Entonces manejémoslo con volante. Lo que más se utiliza es la heparina de bajo peso molecular. Praxiparina, enoxaparina, 0,20 por eso parece ser subcutáneo. O ibuprofeno. Déficit neurológico. En la revisión primaria volvemos a repetir, algunos lo incluyen ya en planos dentro de la revisión primaria. Es fácil de realizarlo, se va a evaluar. ¿Qué evalúa el plano? Eso, respuesta verbal, ocular. Pero tengamos en cuenta pacientes intubados o pacientes con hematomas palpebrales, que no se puede evaluar la pública, no se lo puede abrir. Pero la escala de coma de grado, además de que es fácil, es predictivo del pronóstico. Igual que la tomografía. Paciente con menos de 8 el pronóstico es reservado. Igual que la tomografía, paciente que no se ve el daño cerebral, el pronóstico es malo. Es como un árbol que le cortaron los tallos y se secó. Entonces creo que es predictivo. La cara con una grado. Volvemos a mencionar que tengamos mucho cuidado con los pacientes para referir al cuerpo de dolor. Nunca minimicemos los signos o síntomas que tuvimos. Al contrario, hagámoslo grande para que las cosas salgan bien. La exposición ya debemos decir también, cortamos la ropa y miren lo que dice aquí abajo.
La temperatura del cuerpo del paciente es más importante que la comodidad de los profesionales de salud. Te va a hacer reanimación, ¿qué hicieron el otro día? Nos van a vacunar. Pero no por eso van a encender el aire, para que ustedes estén cómodos, si no demos comodidad al paciente. Si la temperatura baja produce hipotermia o grave eso, lo transferimos nosotros, ¿no? Pero que el paciente esté bien. Esto es importante. Pareciera raro que eso se dice. El intervalo de lucidez que clásicamente se asocia a un hematoma epidural es un ejemplo de una situación en la que el paciente habla. Usted es el paciente politraumatizado y el paciente está consciente y después se desmaya y vuelve a recuperar la conciencia. Ese paciente grave. Ese es un paciente que ve un hematoma epidural. Y a veces uno dice, no, ya recuperó la conciencia. Y lo ve. Por eso se dice, paciente que habla, paciente que se desmayó, recuperó y volver a desmayarse, es paciente grave. Reanimación. Ya había dicho que reanimar no es solamente masaje, sino hay que reanimar el medio interno. El medio interno que no está bien manejado es un paciente que lo vamos a perder. Por eso, el actor está incluido aquí. El secretario es habilitar. Identificar condiciones para maximizar la recuperación de nuestro paciente. La reanimación también sigue el mismo paso. Todo reanimación inicial o no inicial va seguido o acompañado de la alza. Como dice que para un poquito la respiración es solamente relajar un poco la mucosa y extender la cruz o usar la mandíbula para que el paciente pueda respirar mejor. Los pacientes que están nauseosos siempre tengamos en cuenta de que el paciente puede vomitar. Pongamos el tubo para que pueda quedar un tubo de mayo, pero mejor si lo ponemos en una zona nasogástrica, siempre y cuando no haya signos indirectos de lesión o de fractura de base de cráneo. Entonces, ¿por qué no? Como el mapache, signo de mato, ¿qué más? Reautorragia o nasoliporragia. Esos son signos indirectos de lesión de base de cráneo. Y a esos pacientes no les tomamos nasogástrica, pongámosle orogástrica. En Chile vamos a incubar los pacientes que van a descubrir claro, problema respiratorio. Los pacientes llegan y dicen no puedo respirar, cada vez más peor, entonces no tengamos miedo a la intubación. A la familia dice, ¿sabe qué? Hay que intubar. Y a la familia dice, no, ¿cómo lo van a intubar? Se lo a la familia. Que la intubación salva. Otra cosa que no tienen los pacientes o la familia, que le dan una cabeza por no, la gente cree que lo van a regalar. Y la traqueotomía salva mucho. Entonces, alguna vez la autoridad dice, que lo van a recuperar, se aspira mejor y el paciente respira mejor. Y va a estar bien intubado con la traqueotomía.
ventilación, respiración. Volvemos a lo mismo. Neumotórax, hipertensivo, sinónimo de mala respiración. Si usted hace el diagnóstico, además también no busque otra cosa. Tórax, segundo espacio intercostal línea media auricular o en cualquier lugar del tórax que esté por encima del cuarto intercostal. Dijimos por qué no. Porque el diafragma se eleva al caer sin cerca de 4 arcos intercostales. Por eso que todo paciente que tenga una lesión debajo del cuarto espacio intercostal sospecha de lesión tórax-abdominal. Oximetría del pulso, gasometría, son parámetros que nos ayudan a calificar el estado respiratorio del paciente. Se van a comprar bananeros, esa numerita, para internar. Tiene que estar con un termómetro, con su oxímetro, con su microscopio. A veces se pierde, aunque somos raros, pero no se pierde. Entonces andar con eso. Pero bueno, se no queda aquí. Uno lo va a estar así la nalga que se ve. Entonces, hay esos tensiones de muñeca, ¿no? Hay que entender, porque los que han ido alguna vez al hospital, no hay tensiones, pero no hay tensiones. Ni si con el doctor que tiene, nosotros que dormimos para hacer el trabajo. Circulación diagnóstico, solamente con el color, el pulso, el llenado capilar, hemos hecho diagnóstico de hipógeno. No necesitamos ver cosas. Si el paciente tiene hipotenso hipovolémico, vía periférica, dos vías periféricas, por lo menos una, pero de grueso calibre. No nos olvidemos de la famosa ley de Porseville. Cantidad de líquido que pasa por un conducto es directamente proporcional al diámetro e inversamente proporcional a su longitud. Mientras más corto y grueso el catéter, más líquido va a pasar en el menor tiempo posible. Entonces hemos mantenido una buena proporción. Pero, busquemos la causa. Busquemos la causa, siempre. Pasamos líquido de solución salina. Y se dice que el suero que remeda el líquido del espacio extracelular es el suero fisiológico. Entonces pongamos suero fisiológico. Ahora si la hipovolemia es muy severa, utilicemos el lactato, que tiene un sector de lactato como hay para. Hay una regla: 3 sueros y un paquete globular. Si con 3 sueros o con 2 o 3 sueros nosotros vamos mejorando su signo vital, significa que la lesión no es tan severa. ¿Cómo sabemos? Poner el líquido a chorro, va a mejorar. Disminuye el goteo, y vuelve a caer, vuelve a aumentar cuando le sube, vuelve a caer. Ese es un paciente que tiene una hemorragia severa. Y no le podemos pasar 5 sueros, porque los sueros no transportan oxígeno. ¿De qué sirve poner el suero? Si lo que ese paciente necesita son elementos fuertes de oxígeno. Entonces, el suero es una categoría, esa es la regla. 2 o 3 paquetes no mejoran,
¿cuál es el verdadero dador universal? El O negativo. Entonces, si no tiene grupos sanguíneos, se lo hacen rápido, y si no es compatible con algo universal, cero negativo. Ese es el verdadero valor universal. Miren lo que dice: una reanimación agresiva y continua con volumen no es un sustituto para el control definitivo de la hemorragia. Entonces, de nada sirve pasar de volumen si la causa no está controlada. El control definitivo de la hemorragia, bajas, embolizaciones o cirugía. De esa forma podemos controlar definitivamente. Por eso dice que los pacientes traumatizados tienen que ser evaluados fuertemente por un cirujano para evaluar la posibilidad de cirugía. Lo que les decía, si no responde al tratamiento inicial por corticosteroides, iniciar la resolución. La hipotermia es mortal. Por eso todos los líquidos tienen que ser calentados para pasar. Hay calentadores especiales para la sangre. La sangre no se debe calentar en el microondas porque le quita todo su elemento. Y la temperatura que debemos calentar a 39 grados. 37-39 grados. Los anexos a la revisión primaria. Primero el monitoreo. Es importante monitorizar al paciente, hacer el seguimiento, hacer la reevaluación. El electrocardiograma o el electrocardiografía con monitorización. Todo paciente con trauma de tórax existe en la revisión secundaria una patología que se llama contusión miocárdica, que no va a dar alteraciones del estado cardiovascular, alteración al segmento de ST, alteración a la T, que tiene el entonces, los pacientes del resultado también de un trauma, monitorización. Las venas, las arterias, los nervios son conductores de la electricidad en los pacientes quemados. Entonces puede estar alterada la parte cardíaca, monitorización permanente. Sonda vesical, sonda nasográfica, gasometría, oximetría de pulso, presión y los exámenes radiológicos. Son a lo que se llama nexo o monitorización electrocardiolática. Ya lo entendemos que es una monitorización, que el paciente tiene que estar permanentemente con su electrocardiograma encendido para ver las alteraciones que pueda presentar. Existe una patología, seguramente que lo visto en cardiología, que se llama actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso indica que el paciente tiene en el electrocardiograma su función, pero no se falta el pulso. Y eso ya no va a llevar directamente a pensar que el paciente tiene un tratamiento cardíaco. Un neumotórax hipertensivo también. O un shock hipovolémico cada 4. Entonces, la actividad eléctrica sin pulso. Por eso es importante la monitorización del paciente. La sonda vesical nos va a medir el volumen que el paciente tiene, cómo está su volumen general. ¿Cuánto volumen de orina tiene por hora? Paciente mínimo, nosotros mismos orinamos a cerca de
Si el paciente orina y todo eso, es un paciente que no orina. Entonces hay que evitar el orina. Pero, aquí tenemos que tengamos algo para ver. No todo paciente avanzado polémico requiere, bueno, puede ser que requiera, pero no se debe colocar solamente todo. Para eso existen 3 contraindicaciones. Sangre en el meato uretral, hematoma escrotal o perineal por sangre físico esto completo. Y 3, próstata flotante o próstata no palpable o alta. ¿Qué es una próstata flotante? No alcanza una pelotita que se sube y se va. Si usted la mueve en contacto con la próstata, significa que los medios de fijación que lo restan. Si hay sangre en el meato, hay una lesión. Si hay hematoma escrotal o perineal, es una sospecha de lesión uretral. A esos pacientes no se debe colocar sonda, porque puede ser que tenga una lesión parcial y al colocar la sonda la completó. ¿Cómo sabemos? Ella sabe por urología. ¿Cómo hacemos diagnóstico de lesión de uretra? Una uretrocistografía retrógrada. Eso no es con sonda. Cada una jeringa que tiene esos piquitos y le ponen por el meato sondar. Y le sacan una radiografía de pelvis. Si el contraste llega a la vejiga sin extravasarse, el uretra está indemne, está sano. Pero si ese contraste llega parcialmente o no llega y se extravasa, todavía no está venoso, es una lesión de uretra. Entonces, a ese paciente no va a poder orina, va a tener un globo así de grande. Entonces tenemos que hacer otro procedimiento. Se llama talla vesical o cistostomía. Entonces, sonda vesical. Sonda nasogástrica si el caso lo aconsejha. Si no tiene esos signos que hemos hablado. Si no tiene un trauma del macizo facial que deforme todo. Entonces, hacemos el examen del paciente. Las sondas nasogástricas sirven para varias cosas. Para hacer diagnóstico y para hacer tratamiento. En caso de trauma, no se puede hacer diagnóstico. Si nosotros colocamos una sonda nasogástrica y vemos que por la sonda viene sangre, podemos pensar en dos cosas. Y por eso reevaluamos al paciente para ver si no tiene un trauma facial. Que el paciente hubiera deglutido sangre. Y que por la sonda nasogástrica esté saliendo eso. Pero si no tiene eso, puede ser una lesión del tubo digestivo alto, un trauma, o puede ser también una lesión moderna. Si con el modelo, la mitad es peritoneal. ¿Por qué se llama duodeno? Sandoval, ¿por qué se llama duodeno? Se llama duodeno porque mide 12 entonces, el duodeno no es el peritoneal, se asienta sobre la columna y una perforación duodenal no diagnosticada
Una infección retroperitoneal se muere. ¿Cómo sabemos? A través de la sonda. La sospecha que deja sangre. Y la confirmación después del contacto con la sonda. Si es una lesión del duodeno, se va a ir a retroperitoneal. Entonces el paciente es el tratamiento químico que se debe. Entonces, tenemos que poner sonda nasogástrica, sonda Foley, si está indicada en todos los pacientes traumatizados. Y orogástrica si tenemos un fecha de lesión de base de cráneo o un trauma del macizo facial severo. Otra cosa que tenemos que monitorizar en un paciente traumatizado: pulso, presión, la presión del pulso, la frecuencia respiratoria, los niveles de gases arterial, de temperatura corporal y la cantidad de oxígeno. Frecuencia respiratoria. Vamos a hablar un poquito de eso. Cuando se les presente un caso clínico, muchos parámetros pueden haber, muchos valores, pero un valor que tiene mucho valor para la redundancia es la frecuencia respiratoria. Paciente taquímetro tiene un problema respiratorio severo, vía aérea superior o paso muerto fisiológico o una contusión pulmonar. Para resolver esos casos clínicos tengamos mucho cuidado con la frecuencia respiratoria. Los exámenes vienen en casos clínicos. Otra cosa, otro parámetro importante, el volumen de orina. ¿Y cómo sabemos que mejoró? Cuando toda esta función mejora. No necesitamos tomografía, resonancia para la evolución clínica. En medicina interna, en fisiopatología, han visto los valores de cuándo y cómo hacemos los estudios y para qué nos sirve. Hasta para intubar a un paciente necesitamos la tomografía. Vamos a saber si el tubo está bien colocado. Vamos a saber en qué momento se movió el tubo, porque a veces de trasladar una camilla a la otra que sale el tubo. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado y eso es lo que tienen que tener cuidado. Osimetría, eso lo han visto también ustedes, es importantísimo para ver la cantidad de oxígeno en la hemoglobina. La presión arterial, al nuestro cada día todo el mundo sabe tomar presión. Nos va a dar buenos parámetros. Y los exámenes radiológicos de diagnóstico. Radiografía de tórax. Vamos a aprender a leer realmente una radiografía de tórax. Porque a veces empezamos viendo la radiografía y empezamos de derecho para afuera, de afuera para afuera, hacemos un carnaval que hablamos como gallinas, que no nos encontramos de grano. Pues vamos a aprender a leer ordenadamente una radiografía de tórax. En trauma no nos interesa mucho si es antes o posterior o posterior. Eso es algo que no, pero para nosotros en el manejo de trauma no nos interesa mucho. Pero sí nos interesa que el paciente tenga apertura arterial. Pero sí nos interesa si no hay un pulmón o una nefropatía. Eso es importante que nosotros evaluamos una radiografía. Y saber que al apuntar, si nosotros apuntamos la parte posterior basal, por ejemplo, está abolido o disminuida la parte basal y hay el antecedente de trauma, eso es un hecho. Eso es un hecho. Disminuido o abolido es. Si nosotros ponemos el enfoque en la parte anterior superior,
por eso que tenemos que aumentar no solamente la parte posterior, sino la parte anterior. Fracturas, si vemos en la radiografía vamos pensando que ese paciente va a necesitar transfusión. Entonces tipifiquemos el grupo sanguíneo. No esperemos encontrar otra cosa más. Politraumatizado es sinónimo de laboratorio, incluido grupo sanguíneo, para estar listo en caso que se necesite. FAS es la ecografía en pacientes traumatizados. ¿Qué buscamos en esa ecografía de los espacios? Solamente necesitamos ver si hay líquido en el fondo del saco duro. O buscamos líquido en el espacio de Morrison. ¿Saben dónde está el espacio de Morrison? ¿Sabrían ustedes cómo encontrar el espacio de líquido en el espacio de Morrison? El espacio de Morrison es un espacio virtual, que normalmente no se lo ve, pero cuando hay líquido sí se ve. Se convierte en un espacio real. Y está entre el polo superior del riñón derecho y el hígado. Ese espacio es el espacio de Morrison. Si vemos líquido, si vemos líquido en el fondo del saco de la espina, volvemos a repetir. No nos interesa detalles. ¿Qué nos importa que sea orina, que sea sangre, que sea intestinal, que lo es? Eso nos interesa en el momento paciente. El lavado peritoneal diagnóstico ya pasó de época. ¿Por qué? Porque existe la ecografía. Imagino que el año pasado en cirugía 2 has hablado sobre el lavado peritoneal diagnóstico con la palabra de la cómica. Lavado peritoneal diagnóstico es una ciencia sobre la peritoneal con anestesia con anestesia que no sangre. Llegamos al peritoneo, hacemos una arquita que hemos aprendido a hacer en cirugía, ponemos un equipo de suero dirigido al fondo del saco duro, amarramos la areja y pasamos suero. 1 litro de suero. Pasa todo el litro de suero, lo movemos un poquito al paciente, hacemos presión negativa en el suero y lo dejamos caer. El líquido que viene del abdomen si es hemático, es lavado peritoneal positivo. Dice el paciente que requiere una lavadora. Ahora, si la cantidad que sale o el dolor no es tan poco como podemos, mandemos ese líquido al laboratorio. Y vamos a ver si existe más de 500 glóbulos blancos o más de 100.000 glóbulos rojos, fibras o bacterias de lavado peritoneal positivo. ¿Por qué 500 glóbulos? 500 glóbulos rojos blancos, porque los glóbulos blancos se miden en miles y los glóbulos rojos se miden en miles. Entonces esa es la diferencia. Ahora, si ese lavado peritoneal positivo, cuando llegue va a haber un trama abdominal a profundizar. Si ese líquido es dudoso, entonces si está aquí matar a otro. Si está en una provincia, se dice que ese líquido que recolectó en el suelo, usted pone un papel por detrás del suelo, si usted puede leer algo a través del suelo, significa que es negativo. Pero si la visión es dificultosa, rojosa, significa que hay sangre en el suelo. Porque usted ve un suelo normal, puede leer algo. Considerar parado. Ustedes tienen que evaluar, miren que van evaluando, van pensando qué paciente puede dejar. Pero para eso, hablen primero con el médico de
espacio en su hospital para poder trabajar con el paciente. Un paciente no debe ser trasladado si antes no ha sido comunicado al hospital. No va a ser referido. Comunicación directa entre médico y médico, porque a veces llaman y contestan a la secretaria, y la secretaria recepciona la información no es correcta inicialmente. Bueno, nos vamos a quedar en predicción secundaria. Como es el día de niños, vayan a cocinar a sus hermanitos. Porque no es empeño, no es solamente para el día del padre, la familia también.